Hermanos, agradezco la invitación también que recibí para compartir algo que el Señor me dio y con todo gusto, con todo amor lo hago con ustedes. Estamos introduciéndonos ya al curso de griego. Tuvimos la primera lección que nos ayuda para poder leer el griego. Ya de hecho en este momento todos los que hicieron la tarea, los que se han preparado en este sentido, ya pueden ahorita leer palabras aunque no las entiendan. Hay tres elementos en cualquier oración gramatical, en cualquier idioma, inglés, francés, chino, japonés. Los tres elementos que nos ayudan a comunicar pensamientos, a comunicarnos con otras personas, los tres elementos que están en una oración normalmente son los nombres, los verbos y los objetos. Cuando hablamos de nombres, algunos de nosotros en la primaria nos decían es el sustantivo. Y a veces nos decían los elementos de la oración es el sustantivo, verbo y complemento. Aquí vamos a llamarles nombre, vamos a llamarle verbo y vamos a llamarle objeto. Entonces, los tres elementos con los que nos vamos a comunicar en cualquier idioma, son esos tres. Entonces, esta segunda lección nos mete ya de lleno a uno de los elementos fundamentales, que son los nombres. Los nombres son indispensables para comunicarnos y los nombres son palabras. Se refieren a cosas, se refieren a personas. Por ejemplo, Juan, iglesia, auto, corazón, amor, etcétera. Pero entonces los nombres son algo fundamental. Cuando estamos pensando en una oración gramatical, si queremos hacer la traducción de esa oración gramatical, necesitamos identificar los nombres, los verbos. Casi siempre los que han estudiado griego sabemos que primero nos vamos al verbo, pero los nombres son algo esencial también. Antes de entrar a verbos, vamos a entrar a nombres. Entonces, en nombres, en español, cuando hablamos de nombres, casi siempre hablamos de o es masculino, o es femenino, o es neutro. Y en los nombres en español hablamos y decimos o es singular o es plural. Entonces, en español, cuando yo digo el carro, yo no digo la carro. Si yo digo la casa, yo no digo el casa. Entonces, en español estamos acostumbrados a que siempre el artículo va directamente ligado al nombre. Y normalmente el artículo tiene el mismo género y tiene el mismo número que el nombre. O sea, yo no digo las casas, sino digo la casa. Y entonces los dos están en singular. Si yo dijera las casas, entonces tendría los dos, el artículo y el nombre, los dos estarían en plural. Entonces, en griego tenemos algo similar también. Tenemos los nombres, pero tenemos el artículo y tenemos el género. El primer género que vamos a estudiar es a lo que se llama los nombres de la primera declinación. Y tenemos en cada lección un versículo de la Biblia que nos habla acerca de ese tema. Voy a pedirles que uno o dos nada más abran su micrófono, repitan después de mí lo que voy a leer ahorita. Tenemos en la pantalla un texto bíblico que dice, ho de carpos tu neumatos. Alguien que repita. O yo estoy viendo sus bocas. Repítanlo ustedes, aunque tengan el micrófono De apagado, carpos. hermanos. Ho de O de carpos carpos, to tu neumatos. neumatos. Tu neumatos. Estín, agape, jará e irene. Estín, agape, jará e irene. Lo que está diciendo es el fruto. Está hablando de un singular, el fruto. Luego dice tu neumatos, del espíritu. Y luego dice estín, el fruto del espíritu es. Luego dice agape, amor, jará, gozo e irene, paz. Entonces, en un solo versículo ahorita tenemos tres nombres de la primera declinación. Cuando hablamos de la primera declinación, estamos hablando ahorita del femenino, agape, jará e irene.
Entonces, vamos a ver el día de hoy en el vocabulario esas tres palabras están dentro de las palabras que hay que memorizar para poder empezar a memorizar las 300 palabras clave. Dijimos que íbamos a memorizar 300 palabras en total en el curso, que son las palabras clave que nos van a permitir acceder de inmediato a un gran número de pasajes bíblicos y poder entender también lo que estamos leyendo. Entonces, vamos a ir al vocabulario. Una regla para poder memorizar el vocabulario es saber pronunciarlo. Entonces voy a pedirles que por favor repitan también después de mí las palabras para que ustedes no solamente sepan cómo se escribe, ya pueden leerlas, la mayoría de ustedes, o todos pueden leerlas ya, porque ya todos memorizaron el alfabeto, pues ya pueden leerlas, pero ahora lo importante es que las pronunciemos adecuadamente. Entonces, repitan después de mí, por favor. G agape. G agape. Muy bien, G gracias, hermana. agape. Gracias, hermana. G agape es amor. G es el artículo. Cuando ustedes encuentran una palabra en el Nuevo Testamento en griego, quieren saber su significado, van al diccionario. Inmediatamente el diccionario siempre trae el artículo. Y entonces en el artículo, ustedes de inmediato dicen, ah, es un femenino. Es un femenino. La palabra que sigue, por favor, la voy a leer, repítanla. G aletheia. G aletheia. Aletheia. G Muy bien. aletheia. Aletheia. Acuérdense que en griego Sí. las palabras se pronuncian como aprendimos el sonido. Si es necesario, ahorita hacemos un repaso del alfabeto, pero es importante que ya lo dominen. Y aletheia es verdad, es veracidad. La palabra que sigue, que son las 10 palabras que hay que memorizar en esta semana. Yo les invito a que hagan las tarjetas de las 10 palabras a la brevedad, las traigan en la bolsa todo el tiempo, en cualquier minuto que tengan libre sacan sus tarjetas y empiezan a memorizar. Le mandé a cada coordinador de grupo una hoja ya impresa donde tienen simplemente que imprimirla, recortarla y ya tienen las palabras. En la parte posterior le ponen el significado. La palabra que sigue es Hedikaiosune. 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 Significa justicia, rectitud. Hedikaiosune. La palabra que sigue, G e Irene. G e Irene. Ustedes saben que en español hay un nombre común que es Irene. Irene significa paz. G, Irene, es paz. La palabra que sigue es G-cardía. G cardía. G cardía. Muy bien, G-cardía, es corazón. De ahí viene la palabra cardiólogo. Entonces viene del griego. Eh, Vamos a encontrarnos que realmente hay muchas palabras en español, algunas palabras en español que vienen del griego. Entonces, cardía viene del griego, significa corazón. G-kefalé. Ekefale. G-kefalé es cabeza, cabeza. De ahí viene la palabra también cefalea, que es dolor de cabeza, ¿no? G-kefalé. La palabra que sigue es G-sofía. G Sofía. G. G Sofía. Muy bien. Sofía es sabiduría. G-sofía. G-foné. G Foné. G Foné. foné. Eso es voz, sonido. De ahí vienen también las palabras fonógrafo, teléfono, fono, teléfono. Foné es voz, sonido. Entonces, las palabras del vocabulario de hoy son fáciles de memorizar. Son palabras de la primera declinación. Son fáciles porque tienen cierta relación con algunas palabras en español. La que sigue es jejará. G jará. Jejará. Significa G gozo, ara. alegría. Y la que Ara. sigue es suje. En el griego moderno, acuérdense que la ypsilon, algunos la pronuncian como y o como i, dicen sige.
de ahí viene psicología, pero en el griego koiné vamos a usarla como suje, suje, alma, vida. Suje. Muy bien, Suje. el hermano que leyó ahorita, Ricardo, voy a leer las palabras y las vas a ir repitiendo tú enseguida. Ok. G agape, Heg agape. G aletheia, Heg aletheia. G dikaiosune, Heg dikaiosune. G eirene, Heg irene. G cardía, Heg cardia. G kefale, Heg defalek. G sofía, Heg sofia. G foné, Heg fonek. G jara, Heg harak. G suje, Heg surek. suje, Suje. suje. La Suje. primera es sí, acuérdense que es la sí de Pepsi, suje, G suje. Entonces, este es el vocabulario de esta semana y el vocabulario siempre lo vamos a enlistar, siempre se enlista conforme al alfabeto. Y los nombres están seguidos por el artículo que le corresponde. Aquí todos los artículos son G, porque estamos hablando de la primera declinación, el femenino. Repito, los nombres son una parte fundamental de cualquier oración con las que vamos a estar trabajando en griego. Entonces, es muy importante que ahorita ustedes memoricen ya el vocabulario, empiecen a memorizar estas 10 palabras. Y estamos dando algunos significados del vocabulario en español, solamente algunos. Ustedes pueden consultar otros diccionarios griego-español para un rango más completo del significado de las palabras. Ahora, las palabras dadas en el vocabulario se les llama típicamente formas de vocabulario, porque son las formas en las que se encuentran en los diccionarios en griego. Entonces, cuando hagamos un análisis gramatical, siempre lo primero que ponemos de la palabra es la forma del vocabulario. Después decimos si es masculino singular o femenino plural. Entonces, finalmente, ustedes deben asegurarse de leer las palabras en griego de todas las lecciones en voz alta. Por eso es que ahorita les pedí que repitieran algunos de ustedes, que todos escuchemos la repetición en voz alta, porque esto hace más fácil la pronunciación, la memorización, perdón. Entonces, para memorizar es importante que conozcamos la pronunciación. Ahora, en español, nosotros tenemos la forma de definir lo que se llama el caso, es decir, en español, cuando a veces hablamos para referirnos a los nombres a través del orden de las palabras. Por ejemplo, si yo digo el apóstol bautizó al siervo, el arreglo de las palabras indican que el apóstol es el sujeto del verbo. Él es el que realiza la acción. El apóstol bautizó al siervo. Entonces, tenemos ahí dos nombres en español, el apóstol y tenemos el siervo. Uno genera la acción, el otro recibe la acción. Bautizó al siervo. Si yo dijera el siervo bautizó al apóstol, entonces cambio el sentido y entonces el que bautiza es el siervo y el apóstol recibe la acción. Entonces, ¿por qué es importante esto, hermanos? Esto es muy importante porque entonces, de acuerdo al uso de los nombres en cualquier idioma, podemos definir si es el que ejecuta la acción, es el que la recibe. Esto es a lo que se llama los diferentes casos. Tenemos aquí los casos de la primera declinación. Entonces, el nominativo es el caso que ejecuta la acción. Si yo digo jefoné, esa es la voz. Si yo digo tesfonés, este es un genitivo. Vamos a ver ahorita que el genitivo tiene que ver con posesión simple. Vamos a verlo ahorita más adelante en la lección, pero quiero adelantarme a darles una visión general de lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, vamos a ver los casos de los nombres. ¿Y por qué es súper importante? Porque si yo digo Theos, en griego, Theos es Dios. Si yo digo Jutos gar egapes en Joteos ton cosmon, si yo digo porque de tal manera amó Dios al mundo,
estoy hablando de teos, en el caso nominativo, es el que genera la acción. Si yo digo, nosotros amamos a Dios, entonces la palabra teos estaría como teón, es el que recibe la acción. Entonces, en griego es fácil distinguir si es un nominativo, si es un acusativo, si es un genitivo. Un genitivo tiene que ver, como repito, con la posesión. Si yo digo el Hijo de Dios, entonces, cuando yo hablo de hijo en griego, con la terminación de la palabra, yo sé que es un genitivo. Y si yo digo, esta manzana es para el pastor Miguel, entonces ya estoy diciendo que el que va a recibir ese regalo es el pastor Miguel. Entonces, el dativo es para identifica el topic, es decir, la persona, alguna cosa que recibe alguna situación, ¿no? Entonces, en el caso del femenino, tenemos nosotros entonces los diferentes casos, nominativo, genitivo, dativo y acusativo, y los artículos están relacionados con la terminación, si ustedes observan aquí, la terminación del nombre. Entonces, no hay lugar a duda en una traducción si podemos traducirlo como nominativo o acusativo por sus terminaciones. Lo primero que hay que hacer es identificar el género, si es masculino o femenino. Tenemos duda, nos vamos al diccionario, el diccionario nos da el artículo. Si tenemos el artículo, ya sabemos si es masculino, femenino o neutro. Entonces, ahora sí, voy a pedir que repitan conmigo para que veamos los diferentes casos de la palabra foné, que es la voz, que es voz. Entonces, alguien que repita, G-foné. Éfone. G-foné, gracias, Pastor Miguel. G-foné es la voz. La que sigue es un genitivo. Como dije, genitivo tiene que ver con posesión. Entonces, aquí estamos hablando de la voz. La palabra que aquí tenemos es tesfonés. Repitan. Tesfone. Tesfonés. Tesfonés, muy bien, de la voz. Tefoné. Tefone. Foné. Esto es A para la voz. A para la voz. Es un dativo. Si yo digo tenfonen, repitan, Tenfone. Tenfoné. la voz. Ahora, ¿por qué es importante memorizar los paradigmas, hermanos? Aquí, en cada lección, vamos a tener un vocabulario a memorizar, normalmente 2 paradigmas a memorizar. ¿Por qué es importante memorizarlos? Porque cuando estemos leyendo el texto en griego y veamos un nombre, memorizando primera y segunda declinación, tenemos la mayoría de los nombres ya dominados. Y rápidamente, sin ir al libro de nosotros, estamos leyendo y yo digo, este es un acusativo, este recibe la acción. Entonces, para hacer una exégesis adecuada, yo necesito una traducción adecuada. Entonces, la traducción adecuada va a ser si lo voy a traducir como nominativo o como acusativo. Entonces, si se dan cuenta, para una exégesis, el conocer bien los artículos, las terminaciones de la primera declinación, segunda declinación, son básicos para poder identificar rápidamente. Si yo estoy leyendo el pasaje bíblico y dice teos, es un nominativo, es el que ejecuta la acción. Si yo estoy leyendo y dice teón, es el que recibe la acción. Nosotros amamos a Dios. Entonces, en un texto griego podemos rápidamente identificar nominativo, genitivo, dativo y acusativo, y si es singular o si es plural. Entonces, ¿cómo vamos a memorizar este paradigma? Yo le he dicho a mis alumnos, lo más fácil es, getesteten, ay tonta estás. Getesteten, ay tonta estás. Y esto ya deben memorizarlo completamente, y entonces ya con estas terminaciones, la palabra tiene la misma terminación. Jefoné, tesfonés, tefoné. Ahorita vamos a ver en morfología algo que nos va a ayudar en esto. Tenfonen. Entonces yo ya sé si lo voy a traducir como la voz o la voz o para la voz o de la voz. Entonces, getesteten, de inmediato ya memorizarlo. Ay, tonta estás.
Ai fonai, ton fonon, taís fonaís, tas fonas. Voy a pedir a alguien que repita conmigo y voy a repetir rápidamente todos los casos de el paradigma de la primera declinación. Quiero decir que hay dos patrones de la primera declinación. Un patrón eta, porque termina en eta, y un patrón alfa, porque la palabra termina en alfa, como cardía. Ahorita vamos a ver el paradigma del patrón alfa, pero vayamos primero al patrón eta. Entonces, repita bien conmigo. G pone, He Te pone. tes pones, Tes Pones. Pone. te pone, Te Te pone. pone. ten ponen, Ten ponen. Ponen. ay ponaí. Ay, Ay, ponai. ¿Estoy diciéndolo bien, hermanos? ¿Lo dije mal? ¿Tiene espíritu suave o espíritu rudo? Espíritu Rudo. Suave. Entonces Jai. debo decir jai Jai. ponaí. Jai. Igual que Pon aquí, ahí. igual que aquí dije je pone, porque es espíritu rudo, los espíritus nos ayudan a pronunciar adecuadamente el griego. Entonces aquí debemos decir jai ponaí. Luego sigue, Ahí, pon ahí. muy bien, ton fonón, Ton Ton fonon. fonon. taís Pon ponaís, Taís ponaís. Pon ahí. tas ponás. Tas Tas fonas. Fonas. Muy bien, y aquí ya tenemos el plural, las voces, de las voces, para las voces y las voces. Ahora, algunos tips, si ustedes son observadores, esto nos va a ayudar también. El dativo siempre tiene una iota suscrita, y esa iota suscrita siempre nos va a decir, aquí tengo uno que dice foné, que es el nominativo, y tengo otro que dice foné, que tiene, en vez de un acento agudo, tiene un acento circunflejo, pero además tiene una iota suscrita. Entonces, la iota suscrita es una clave. Tanto el artículo T como el nombre foné tienen la iota suscrita. Y entonces yo digo, ya no me queda duda, es un dativo. Este es un dativo. Entonces lo debo traducir al español como a o para la voz. Si tengo una palabra que dice foné, es la voz. El día de hoy en la tarea, hermanos, les vamos a dejar algunos pasajes bíblicos, ya. 4 versículos, tenemos que analizarlos, tenemos que encontrar en el pasaje bíblico las palabras que son de la primera declinación. Todavía no se preocupen de las traducciones, pero sí tienen que ya poder identificar la primera declinación. Entonces van a leer los pasajes bíblicos, ustedes van a decir, este es un acusativo, no, este es un nominativo. Ya desde la segunda lección van a empezar a practicar mentalmente esta situación de analizar gramaticalmente las palabras. Entonces van a analizar las palabras de 4 textos bíblicos y van a decir ahí si es femenino, nominativo, singular, o si es femenino, nominativo, plural, o si es femenino, genitivo, singular, o femenino, genitivo, plural. Y es, como dije hace rato, es muy importante para que traduzcan de la voz o de las voces, o simplemente las voces, o que traduzcan a para la voz o a para las voces. Entonces, el ejercicio de la tarea del día de hoy nos va a ayudar ya para practicar lo que aprendimos, pero ya leyendo versículos bíblicos y analizando los casos, ya traduciendo el caso y a través de su identificación. Ahora, dije hace ratito que tenemos 2 patrones de la primera declinación, el patrón eta y el patrón alfa. El patrón alfa tiene que ver con la terminación de la palabra. Los artículos son los mismos, fíjense. Como ustedes tienen que memorizar estos paradigmas en el examen, a veces yo le digo a los alumnos, miren, este curso sí requiere estudio, hermanos. Ya se los dije en la clase pasada. 1 hora diaria por lo menos para dedicarle a esto, para memorizar los paradigmas. Los paradigmas ustedes los pueden fotocopiar, también traerlos en la bolsa y cada ratito abrirlos y traer los paradigmas en blanco y tratar de llenarlos de memoria. Porque en el examen debemos llenar ya los paradigmas de la primera declinación y les voy a poner o el patrón eta
o el patrón alfa. Entonces, los dos paradigmas ya deben memorizarlos. Y les digo a los alumnos, ustedes pueden sacar 10 en el curso de griego y al final ya, sin necesidad de libro, estar leyendo y poder ir analizando. ¿Por qué? Porque ya memorizaron. Y les digo, yo les regalo el examen, porque les estoy diciendo que en el examen vienen las 10 palabras de vocabulario y viene un paradigma. Entonces, si ustedes ya memorizaron los paradigmas y el vocabulario, el examen no debe tener ningún problema para ustedes. Y lo que es más, hermanos, de una vez les digo, memorizar esta lección y la siguiente, los paradigmas, es básico. ¿Saben por qué? Cuando veamos adjetivos, cuando vemos adjetivos decimos en español, la casa roja. Yo no digo la casa rojo. Entonces, el adjetivo siempre está con la terminación del nombre. Entonces, si ahorita memorizan ustedes estas terminaciones de la primera declinación, cuando veamos adjetivos es pan comido. Pero los que no memorizan ahorita, jete, estetena y tonta estás, entonces van a estar batallando todo el tiempo y cada vez que lean un versículo, tengo que irme a la lección 2, revisar los paradigmas y ver si es nominativo, genitivo, dativo y acusativo. ¿Por qué necesito saber si es dativo o acusativo? Para traducirlo adecuadamente, hermanos, para hacer la exégesis adecuada. Entonces, necesitamos esto para una exégesis adecuada. Ahora, me voy entonces al patrón alfa y voy a repetirlo, repítanlo después de mí. G-cardía G-cardía. es el corazón. Tes cardías. T-cardía. Cardías. Alguien dijo T, es tes. Tes cardía. Tes. Ahora, T-cardía. T-cardía. Cardía. Esto es A para el corazón. Y otra vez tenemos la iota suscrita. ¿Se fijan en el dativo? Iota Sí. suscrita en el artículo, iota suscrita en el nombre. El acusativo, ten cardian. T-cardían. Cardías. Este es el corazón. Cardían. El corazón. Normalmente en español, aquí tenemos la misma traducción, el corazón en el nominativo, en el acusativo. En español sabemos, como dije hace rato, el apóstol bautiza al siervo, el nominativo es el que genera la acción, el acusativo es el que recibe la acción. Eh, eh, y en español no tenemos estas diferencias, pero en griego podemos saber bien si es el nominativo, si el apóstol es el que está bautizando o el siervo es el que está bautizando por el que ejecuta la acción. Si ejecuta la acción es nominativo, si la recibe es acusativo. El plural, hermanos. Hay cardiai. Cardías. Cardiai. Cardiai. Ton cardión. Ton Cardión. Y hay cardías son los corazones, ton cardión de los corazones, taís cardíais, Taís Cardías. tas cardías. Tas cardías. Cardía. Estos son los corazones. Ahora, ¿qué similitudes tenemos entre el patrón eta y el patrón alfa? Los artículos, repito, son los mismos. Entonces, si ustedes aprenden los artículos primero y después se aprenden las terminaciones, ya va a ser más sencillo, porque ya tienen dominado los artículos. Getesteten, hay tonta estás. Getesteten abajo, una patrón alfa, hay tonta estás. Y en el caso del patrón eta, tienen las mismas terminaciones. De aquí al futuro, para que no batallen con el patrón alfa, si ustedes se memorizan como a, as, a, an, I, on, is, as, ya tienen dominado el patrón alfa también. Y les repito que esto nos va a servir para todo, para todo. Por ejemplo, hermanos, los participios. Es una parte importante del segundo curso, que algunos para traducir participios tienen complicaciones. Vamos a ver reglas sencillas en el segundo curso para traducir participios, pero los participios son verbo adjetivo. Entonces, qué importante es que ahorita dominemos las terminaciones. Profesor, Los disculpe que lo participios son interrumpa. verbo adjetivo, sí. ¿Perdón? Disculpe que lo interrumpa. En paréntesis, antes de lo que te está explicando los participios, dice el artículo
la primera persona plural es hay o hay, Qué la buena pregunta, pronunciación. hermano. Hermano Carlos, gracias por la observación. No es ahí, es Jai. Jai cardiai. El objeto justamente de contar con los espíritus, con los acentos en el texto, es que pronunciemos adecuadamente. Jai cardiai. Igual que arriba, Jai fonai. Jai fonai. Gracias, Carlos. Gracias porque también me motiva que están poniendo atención, hermanos. Están todos al pendiente. Qué bueno. Gracias, hermano. Entonces, tenemos ya estos paradigmas a memorizar. ¿Alguna pregunta de los paradigmas, hermanos? Antes que sigamos adelante, porque es importante que entendamos bien de qué se trata. ¿Quedó claro lo que es el nominativo, genitivo, dativo y acusativo? Hay una mano levantada. Pablo y José, adelante. Ok. Ah, sí, hay un detalle en cuanto a las terminaciones que eh, se observa en la terminación de la palabra y del artículo, profe. Y es interesante porque nos va a ayudar también a identificar. Por ejemplo, en el primer caso nominativo del patrón eta, G y la palabra infoné. Entonces, cada artículo nos va a ayudar a identificar que la palabra que viene tiene esa misma terminación. La que sigue, tes, fonés, tiene es y tiene es. El dativo tiene te y tiene al final también la eita con foné, con el eh, acento circunflejo y la iota suscrita, el artículo también tiene la misma terminación, ¿no? Y Correcto. así los demás. Nos ayuda también a memorizar los artículos y las palabras y a identificarlos porque las terminaciones van a ser, eh, parece que exactas siempre. Exacto, hermano. Gracias, hermano, por comentarlo. Así es, hermanos, tenemos ya esa facilidad, tenemos esta situación. Hermano José levantó la mano también. Una pregunta, hermano. Cuando yo estudié el griego, yo vi el patrón eta, por supuesto, ¿no? Los que terminan en eta, los que terminan en alfa, pero nosotros también vimos alfa pura, que es este caso que usted está dando, y la que es alfa impura, donde el genitivo termina en es, eta, s. Y ese no sé si usted lo da en el curso, porque la palabra doxa, cuando uno lo busca en el diccionario, ¿verdad? Siempre indica uno cuál es el genitivo. Y vas a ver que el genitivo te dice ES, o sea, eta, sigma. Y entonces cuando tú vayas a buscar aquí entre la primera, no lo vas a conseguir. Ok. Hay casos, hermanos, es decir, gracias, José, ¿no? Okay. Vamos a ver más adelante nombres de la tercera declinación. Ya sería en lecciones posteriores, pero siempre nos vamos a guiar por el artículo. Es decir, tenemos variaciones, efectivamente, puede haber variaciones en las terminaciones, y las variaciones las tenemos básicamente en la tercera declinación. Pero ahorita centrémonos en la primera y segunda. Ya llegaremos al momento en que vamos a ver esas diferencias. Pero ahorita vayamos a lo general, aprendamos, dominemos lo general, y después vamos a detalles. Para ahorita lo general, dominarlo, ese es el objetivo del curso, así está estructurado. Primero dominar lo general. Y luego, a partir de lo que vamos aprendiendo en cada lección, se va construyendo. Entonces, ya cuando lleguemos un poco más avanzados, vamos a ver detalles de las terminaciones, pero ya en casos particulares. Entonces, sigamos adelante, hermanos. Gracias por la Profesor, observación, hermano José. profesor, Sí, adelante, alguien más. sí, Miguel por acá. No me quedó claro lo siguiente, profesor, sobre los artículos. ¿Eso es, en el patrón eta, es masculino? Y en Todo esto es femenino, hermano. Todo es femenino. todos son femeninos.
En español el corazón es masculino. Tienes razón en eso, no lo aclaré. Pero en griego es femenino. G-cardía. G-cardía. Todo lo que estamos viendo ahorita es la primera declinación es femenino. Hay algunas palabras, pocas palabras en griego que son femenino, en español son masculino, como el corazón. Ok. Quizá esa Ya. fue la confusión, yo no lo comenté. Entonces sí, tienes toda la razón, Miguel. Pero ahorita Gracias. todo es femenino esto, ¿no? En griego es femenino. Gracias, profesor. Y el artículo coincide justamente con la terminación del nombre, ¿no? Miren, el profesor Bo siempre nos muestra en cada lección la morfología. ¿Por qué la morfología, hermanos? Porque esto nos ayuda a entender un poquito más lo que ya les expliqué, ¿no? Entonces, esto lo dice de la siguiente manera para simplificar y además asegurar la enseñanza. Un nombre griego lo podemos dividir en su tronco y terminaciones. Algunos libros le llaman las desinencias, ¿no? Es un nombre así, especial, ¿no? Desinencias. Entonces, por ejemplo, el tronco es fon, fon, fon. Y luego GTST, nominativo, genitivo, dativo, foné, fonés, foné, etcétera, ¿no? En el caso del plural, cardí, la terminación alfa, cardí, cardí. Por eso le decía que si aprendemos GTST, hay aquí arriba para que lo vean ustedes mejor. A, as, a, an, I, on, ais, as, G, es, ten, I, on, ais, as. Algo que no dije y que les va a ayudar a memorizar esto también, es que el patrón eta y el patrón alfa terminan en el plural de la misma manera. ¿Se dan cuenta? Con ahí, cardiai, tiene ai, con on, cardiais, excepto por los acentos. Este tiene un acento agudo, este tiene un acento circunflejo, pero las terminaciones son las mismas. As, ais, on, ai. Entonces, aprendimos ai, on, ais, as, casi tenemos ya memorizado también los dos patrones. Entonces tenemos el tronco y para determinar el tronco de cualquier nombre de la primera declinación, estamos hablando del femenino, simplemente le quitan la eta, la alfa de la forma de vocabulario y tienen el tronco. Ahora, como aquí dice, los dos paradigmas de la primera declinación son idénticos en el plural. Sin embargo, en el singular, el primer grupo de terminaciones usan una letra eta, foné, el otro usa una alfa, cardía. Ahora, aquí hay una definición de Clarence Hall, es otro libro de texto. A veces algunas cosas las tomé de otro libro de texto de griego. Clarence Hall dice que una declinación es un grupo de palabras que muestran una conducta semejante. También se define como una pauta de formas flexionales o un paradigma de un nombre, un adjetivo o un pronombre. Ahora, las terminaciones alfa en el singular se encuentran solamente en aquellos nombres cuyo tronco termina en yota o ro. Esto seguramente tiene un problema o una relación con fonética, porque sería difícil pronunciarlo de otra manera. Entonces, si termina en yota como aletei, pues, automáticamente tiene una alfa. Si dice Sofí, tiene una yota, Sofía, termina en alfa. Jara, en vez de decir jare, dice jará, etc. Entonces, si termina en yota o ro el tronco, esa es la razón por la que tenemos una terminación alfa. Ahora, otros nombres adjetivos de la primera declinación que vamos a aprender más tarde siguen la misma regla, ¿no? Eclesía termina en yota y tenemos entonces la alfa de iglesia, eclesía. Jorá, y la espíritu rudo, jorá, tiene que ver con hora. Ahora, tomen nota que las formas del genitivo singular y el acusativo plural de la palabra cardía son iguales. Vámonos acá al patrón para que lo vean.
Entonces, las formas del genitivo singular, cardías, y el acusativo plural. Aquí tenemos cardías, ¿se dan cuenta? El genitivo singular y el acusativo plural de la palabra cardías. Entonces, ¿cómo sabemos? Esa es la pregunta. Estoy leyendo el texto en griego. ¿Cómo puedo saber si mi análisis gramatical es correcto? Esto lo podemos saber por el contexto, hermanos, por el contexto. Especialmente si el artículo está presente, ya no hay duda, porque dice G cardía es nominativo. Si dice tes cardías, genitivo, digo A es genitivo. Si dice tes cardías es acusativo. Aunque terminan, se escriben igual, la diferencia está de dos maneras. Si tenemos el artículo, no nos queda duda si es genitivo o acusativo. Si no tenemos el artículo, es por el contexto que estamos leyendo nosotros. Esta es una observación que se hace para que ustedes la tomen en cuenta. Ahora, los nombres que siguen en la terminación, aquí en su libro dice, el patrón con terminación eta, foné, no tienen ese problema, ¿no? Fonés, fonás. Y muy frecuentemente ustedes pueden hacer el análisis gramatical de cardías, como dije hace ratito, a partir del contexto. Entonces, en los ejercicios de práctica, va a haber el truco, se le va a poner algunas veces cardías en genitivo, otras veces en acusativo, y está a propósito los ejercicios diseñados para que repasen este punto que les acabo de comentar. Nombres, ya lo dije hace ratito, pero voy a mencionarlo otra vez porque lo tenemos en el texto. Los nombres son palabras que se refieren a gente o cosas. Está muy claro. Juan, iglesia, bote, corazón, amor, etc. Ahora, no lo dije hace rato, pero algunos nombres son abstractos. Por ejemplo, se refieren a conceptos verdad, acciones lectura, características, tamaño, color, edad, o otros agrupamientos lógicos más bien que objetos concretos. Ahora, además de los nombres, existen otras palabras, especialmente los adjetivos, ya lo dije, los participios, que pueden funcionar como nombres. Algunos adjetivos pueden funcionar como nombres y entonces son llamados sustantivos. Por ejemplo, si digo la casa roja y tengo ahí 4 casas y alguien dice, ¿cuál es la que más te gusta? La roja. Entonces, el adjetivo roja se convierte en un sustantivo en ese momento. Entonces, un adjetivo puede funcionar como sustantivo. Los participios, algo un poquito más complejo, después lo vemos con calma, pero también puede funcionar el participio como sustantivo. Entonces, esto es importante que lo sepan ustedes también. Ahora, los nombres en español también tienen número. Y los nombres en español los indican si es una pluralidad, como dije hace rato, no lo mismo casa que casas, cuaderno que cuadernos, etc. Entonces, en griego, el número está a través de las terminaciones, las desinencias. Me regreso para que quede claro en la lámina. O sea, las terminaciones me dicen si es singular o si es plural. Pone, ponai. Pones, ponón. Pone, ponáis. Ponen, ponás. Y algo que también les puede ayudar, el genitivo casi siempre en el plural tiene la terminación ton o non, ton, tardión. Porque se fijen en esto, en su memorización, ya tienen memorizado también el genitivo plural del patrón alfa. Ton, fonón, ton, cardión. Entonces, las terminaciones, es lo que estaba comentando ahorita. Entonces, por eso debemos memorizar los paradigmas de palabras, porque otras palabras van a usar las mismas terminaciones. Entonces, memorizando este cuadrito, damos un paso gigante, hermanos. Damos un paso importante en la tarea que tenemos del análisis del griego, de la traducción del griego más que nada. Y género, las terminaciones de los nombres griegos también indican el género. O sea, la mayor parte de los nombres en la primera declinación se les llama femenino.
no es el género natural gramatical, aunque las palabras que se refieren a mujeres pueden caer en esta declinación. Por ejemplo, Adelfe, hermana, Jeré, Gerá, viuda. Y ya dijimos, por ejemplo, el corazón, que en español sí es masculino, en griego es femenino. Los casos, hermanos. Aquí vamos a profundizar un poquito en los casos. Hace ratito les dije el caso, se lo resumí rápidamente en español, pero vamos a ver en el texto. ¿Qué nos dice el texto? En español generalmente comunicamos la función de los nombres a través del orden de las palabras. ¿Por qué en español? Decimos, el apóstol bautizó al siervo. El arreglo de palabras indica que ¿quién ejecuta la acción? El apóstol. Entonces, el apóstol es el sujeto del verbo, es el que hace la cosa. El sirviente recibe la acción. Le llamamos gramaticalmente el objeto directo. Tenemos el sujeto que genera la acción, tenemos el objeto directo que recibe la acción, que es el sirviente. Ahora, si decimos al revés, como dije hace ratito, el sirviente bautizó al apóstol, las funciones se invierten al cambiar el orden de las palabras. Ahora, los pronombres personales en español, en contraste con nuestros nombres, tienen las formas del caso de que se trata y operan como en griego. O sea, aquí es donde, por ejemplo, podemos presentarlo como un paradigma griego de la siguiente manera. El nominativo, el singular es yo. Plural, nosotros. El uso en la oración, sujeto. Yo camino, nosotros caminamos. El genitivo, es decir, estos 4 casos, si los dominan, ya desde esta lección, damos un paso también importante. Genitivo, mío. Plural, nuestro. Ese carro es mío. Ese salón, ese es nuestro salón. O sea, el genitivo en español sería nuestro, sería mío. El dativo, ese libro es para mí. Esos libros son para nosotros. Y en este caso tenemos la diferencia del objeto indirecto. El objeto directo recibe la acción y el objeto indirecto son para nosotros. Como un resultado de estas formas del caso, las oraciones en español con pronombres tienen un orden de palabras más flexible que las oraciones con nombres. Por ejemplo, en estas oraciones, yo la amo a ella, yo la amo y la amo a ella. Es decir, fíjense la variación en español, pero yo siempre el sujeto, ella siempre es el objeto directo. De una manera algo similar al español en griego. Como lo dije hace ratito, las terminaciones de los casos, no el orden de las palabras. O sea, esto es importante en griego. No importa dónde esté el orden de la palabra, con la terminación yo sé si es el dativo o es el acusativo. Y esto es muy importante desde el punto de vista teológico. No es lo mismo que Dios ejecute la acción a que nosotros digamos yo amo a Dios. Entonces, para un análisis gramatical debemos identificar el caso. Ahora, vamos a mezclar un poquito el español y el griego para ilustrar que el acusativo Sofían, sabiduría, expresa a un objeto directo a pesar del diferente orden de las palabras. O sea, vamos a jugar con las palabras y vamos a poner la palabra Sofían en diferentes lugares, pero aún y cuando están en diferentes lugares, vamos a ver qué es el objeto directo. Entonces, si yo digo, los apóstoles enseñaron Sofían, fíjense bien, la terminación alfa nu, Sofían, es un acusativo, los apóstoles enseñaron Sofían, o los apóstoles Sofían enseñaron, no importa dónde esté la palabra, esto me dice que este es el acusativo, o aún Sofían los apóstoles enseñaron. No importa dónde esté colocada en la oración la palabra sabiduría, la palabra sabiduría es el objeto directo de esta enseñanza. Tiene la terminación de un caso acusativo, Sofían. Entonces, no sé si ustedes captan en este momento la sutileza de lo que estamos diciendo, la importancia. Entonces, en un texto complicado en griego, podemos rápidamente empezarlo a desmenuzar y saber si es nominativo, genitivo, dativo o acusativo. Ahora, en el primer seminario donde yo enseñé este curso, el
el rector del seminario daba el curso, el presbítero Luis Beuchín. Él escribió unos apuntes de griego y él elaboró una oración complicada, muy interesante. Lo vamos a ver al final, donde mezcla 6 nombres y a pesar de los 6 nombres se diferencian si es nominativo, genitivo, dativo o acusativo. Pero antes, vamos a ver unos pocos de los usos básicos de los casos de griego. Vamos a ver unos pocos. Hay muchos más que vamos a aprender después de que dominemos las formas básicas. Por ejemplo, por eso decía, vámonos por las piedritas, vámonos poco a poco, vamos a empezar con esto. Nominativo, el caso nominativo. Más frecuente usado como sujeto del verbo. Cuando se utiliza solo en los ejercicios, se traduce con el término simple en español, que cardía el corazón, con ahí voces, etc. Es una traducción sencilla nada más de la palabra. Genitivo, aquí viene la diferencia, hermanos. Se usa frecuentemente para posesión simple, por ejemplo, la cabeza del hombre. Cuando decimos el Hijo de Dios, ahí en el nombre Hijo, no, de Dios, perdón, tiene que tener un genitivo. Entonces, traduzcan los genitivos con la preposición en español de. O sea, no es lo mismo decir el Hijo o el Hijo de Dios. Si digo tes cardías, es del corazón. Entonces, ¿cómo traduzco un genitivo? Con esta partícula de o del. En nominativo, nada más lo traducimos sencillamente. Dativo. Entonces, yo estoy leyendo un texto en griego, me encuentro con un dativo. ¿Cómo lo traduzco? Es un caso flexible, usado más frecuente para el objeto indirecto de un verbo. Por ejemplo, ella dio el regalo al Señor. Si yo tengo un dativo, voy a traducirlo al. O esta manzana es para Yusmeli. O sea, estoy usando la palabra entonces, traduciendo el dativo como a o para. Entonces, algunas veces el dativo identifica el tópico de la discusión o alguna persona o cosa con mayor interés general en la acción. Él oró por la paz. Para mí, el vivir es Cristo. Entonces, dice, traduzca los dativos aislados de griego en los ejercicios de práctica. Va a haber unos ejercicios en la tarea, hermanos, para que practiquemos esto que estamos diciendo. Si es nominativo, genitivo, dativo, acusativo, ya hay ejercicios bien elaborados. Al profesor Bock elaboró el libro de texto en inglés. Yo creo que le costó mucho trabajo, buscó en diccionarios, buscó en muchos lugares para poner ejercicios prácticos que nos ayuden a practicar lo que estamos aprendiendo. Si hacen la tarea, lo que estamos aprendiendo ahorita van a ver que es más sencillo. Lo van a memorizar, lo van a entender, lo van a comprender mejor. Entonces van a traducir esos dativos en griego como a para y el corazón a para las voces. Y el acusativo, usado predominantemente para el objeto directo del verbo, por ejemplo, él vio al Señor. ¿Recibió la acción quién? El Señor. El Señor no generó la acción, sino la persona. Él vio al Señor. Es un caso acusativo. Entonces van a traducir ustedes también en los ejercicios nombres acusativos con la palabra simple en español también. Por ejemplo, si dice ten cardía, nada más el corazón. Con las voces. El artículo, ya lo mencioné, pero justo está en el texto y lo voy a repetir. El artículo en griego frecuentemente difiere de su uso y significado del artículo definido en español, la, los. Por ejemplo, los griegos usaban los artículos con nombres abstractos. Esta es la diferencia. El español no lo hace. Decimos G, sabiduría. Decimos G, sabiduría, nada más sabiduría. Y un artículo griego puede ser usado en lugar de un pronombre personal, junto con la conjunción de, que es I. G, de. Entonces, G está hablando del femenino, de, I. Entonces, I, ella. Ahí de y ellas. Entonces, por el momento, solamente traducen un artículo al español como el, la, los. Si a un nombre griego le falta el artículo, esto es interesante, decimos que no, es sin artículo. Les puse la palabra en inglés por si alguno después quiere revisar un texto en inglés, andrastrus le llaman.
que es sin artículo, puede compararse con el artículo indefinido en español. Un, uno, una, unos, unos. Si no tiene artículo, entonces decimos que puede tener, es un artículo indefinido. O en definitiva, con ningún artículo, ¿no? Jai, sujai, las almas. Jai, sujai. Suje, un alma. Sujai, almas. Entonces, el griego no tiene un artículo indefinido. Finalmente, hermanos, antes de entrar al ejemplo que les comenté, un ejemplo un poquito más complejo, pero interesante, una explicación alterna de los casos que nos puede ayudar a clarificar también esta situación. Entonces, la sección 1.6, en primer lugar, yo les invito a que repasen los aspectos básicos de los acentos. En cada lección, en los exámenes normalmente no calificamos los acentos, hermanos. En el texto original en griego no vienen. Los acentos nos ayudan para la pronunciación adecuada y tenemos ciertas reglas para los acentos también. Pero entonces, los aspectos básicos de los acentos. Vimos que hay 3 tipos de acentos en primer lugar. El agudo, el grave y el perispómeno. Dijimos que los acentos están colocados en las 3 últimas sílabas. Que el acento agudo se puede colocar en cualquiera de las 3. El acento circunflejo solamente en la penúltima y última. Y el acento grave solamente en la última. Cuando la última cambia de agudo a grave porque la palabra que sigue está acentuada. Pero el acento de un nombre de la primera y segunda declinación tiende a permanecer en la misma sílaba en que se encuentra en su forma de diccionario, o sea, la forma léxica. Esto es en el nominativo singular. Por eso decimos que el acento es persistente, o sea, en un nombre de la primera y segunda declinación. Para la palabra foné, el acento permanece en la última sílaba. Sin embargo, el acento agudo, ya lo dijimos, cambia a acento grave si la palabra está seguida de una palabra acentuada. Por ejemplo, que foné, tes, agapes, el sonido del amor. Si el acento cae en la antepenúltima sílaba, aletheía, el acento será forzado a colocarse en la penúltima sílaba si la última sílaba tiene una terminación larga. Por ejemplo, aletheía. Finalmente, el genitivo plural de los nombres de la primera declinación, esto es muy fácil, siempre va acentuado con un acento circunflejo. Cardión. Esto ustedes lo van a ver rápidamente. Dicen, este es un genitivo plural, ya, por el acento perispómeno, por el acento circunflejo. Los acentos en los artículos van a permanecer iguales como en los paradigmas, incluyendo la falta de acento en la forma nominativa. Esto es importante desde el punto de vista del significado. O sea, los acentos en los artículos son importantes. Por ejemplo, G es el artículo, los, mientras que la misma letra, con iota suscrita, con acento perispómeno, es el pronombre relativo cual. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Ahorita desde el punto de vista del significado, G, con este acento, con el espíritu rudo, es el artículo. Miren, hermanos, para identificar completamente, eso es lo que nos interesa más a nosotros que queremos hacer exégesis. El análisis gramatical. Para identificar completamente las palabras, en inglés le llaman parsing, no análisis. La práctica, aquí lo quiero enfatizar mucho, del análisis gramatical es un prerequisito esencial para leer griego. Subrayen su libro todos. Subrayen su libro, hermanos. La práctica del análisis gramatical es un prerequisito esencial para leer griego. O sea, hermanos, esto, si ahorita ya se los expliqué desde el punto de vista del acusativo y del nominativo, que la terminación nos dice cómo traducirlo. Pero entonces, no existe ningún atajo con un lenguaje que está lleno de inflexiones. Ahí dice inflexiones en el texto que tengo aquí. No sé si en su libro dice inflexiones.
debe decir inflexiones. O sea, el griego tiene muchas inflexiones, terminaciones, donde muchísima información se comunica con los prefijos, posfijos y sufijos. Entonces, hermanos, esto es algo esencial para leer griego, para traducir griego, para hacer una exégesis. Entonces, la práctica de este análisis es un prerequisito esencial. Por eso, desde esta lección, ya nos vamos a acostumbrar a analizar las palabras de la primera declinación de manera gramatical. Va a haber una tarea aquí donde tienen que analizar algunas palabras gramaticalmente. Ustedes tienen que decir si es femenino, nominativo singular o femenino, acusativo singular. Yo sé que la primera vez que se enfrentan con esto puede ser difícil, pero es mejor hacerlo ahorita y nada más con una sola declinación antes que entremos al masculino y neutro. Entonces, primero dominemos el femenino. Si lo dominamos, podemos entrar a la lección 3. La lección 3 ya habla de masculino y neutro. Entonces, esta lección es esencial, hermanos. Por ejemplo, hermanos, aquí tenemos dos ejemplos. Miren. Joteos, Tes e Irenes. Joteos. Esto vamos a aprender que este es el nominativo, ¿no? Y luego, Tes e Irenes, si ya lo conocemos, Getesteten, es un genitivo. Entonces, ¿qué dice aquí, hermanos? Dice el Dios de paz. Ahora, fíjense la diferencia. Mientras que Teú, que Irene, Teú es un genitivo. Teos es el nominativo en masculino. Teú es el genitivo en masculino. Entonces, aquí ya dice de, y si dice Geirene, entonces es la paz de Dios. Con este ejemplo tan sencillo, no sé si se dan cuenta de la importancia de que dominen ahorita todas las terminaciones de la primera declinación. Entonces, aquí yo estoy viendo Geirene, Getesteten, y entonces G es un nominativo. Entonces, este es la paz. El otro dice Tes e Irenes, de paz. Y aquí Joteos es el que está en nominativo, el Dios de paz. Y aquí es el que está en genitivo, la paz de Dios. Entonces, aunque el orden de las palabras, miren, aquí tenemos el orden de las palabras, de los nombres, es más o menos el mismo, pero aunque sea exactamente el mismo, si las terminaciones cambian, entonces sabemos bien su significado, si conocemos, si podemos analizar la palabra tes e irenes y ge e irene. No sé si me expliqué, hermano, si quedó claro este punto. Este es esencial. Si esto lo dominamos, ya dimos un paso gigante en griego. Ya dimos un paso gigante la vez pasada, al poder leer griego. Ahora vamos a otro paso gigante, al poder ya hacer un análisis gramatical de nombres. Ahorita, nombres de la primera declinación. La próxima lección nos metemos con el masculino y neutro. Entonces, en esta etapa, hermanos, el análisis gramatical debe ser una rutina, un proceso mecánico. O sea, debemos ya hacerlo para todo. Esa es la idea de este curso. A veces dan cursos de griego teóricos y dan mucha teoría, mucha complejidad. Aquí vamos a ir a lo práctico. Cada lección tenemos que hacerlo con un proceso mecánico. O sea, ya debemos poder manejar primera declinación. Y después de mucha práctica, el análisis gramatical va a ser intuitivo, ¿ya? Y saben, cuando sea intuitivo, hermanos, esto es lo más importante, subrayenlo ahí en su libro. Entonces los matices del griego del Nuevo Testamento llegarán a ser suyos. Subrayenlo eso, hermanos. Cuando ustedes lleguen a esta situación intuitiva del griego, los matices, los énfasis del griego van a ser suyos. Ustedes van a notar el estilo del autor, el énfasis, el tono de voz, el humor, etc. O sea, analicen las palabras de la misma manera, así como vamos a aprender en esta lección a analizar las palabras, si es femenino, nominativo, singular, si es femenino, nominativo, plural, si es femenino, acusativo, singular, si es femenino, acusativo, plural. Dominando eso, hermanos, entonces tenemos ya dominado una buena parte. Entonces, para los nombres,
siempre de la forma de diccionario, el género, el caso, el número y la traducción en el mismo orden. O sea, por ejemplo, la palabra fonés. La palabra fonés debemos analizarla gramaticalmente de la siguiente manera. Esto es lo que ya deben acostumbrarse a hacerlo. Ahí en la tarea dice analice gramaticalmente, tienen que hacer el análisis de esta manera. Primero, le dicen analice gramaticalmente fonés. Entonces, primero ponen la forma de diccionario, foné. ¿Cómo saben la forma de diccionario? Porque ya la memorizaron, es parte del vocabulario de esta lección. Entonces ponen foné y luego getestetel. Entonces dicen getes es el genitivo, nominativo, genitivo, dativo y acusativo. Entonces foné, fonés es un femenino, es un genitivo y es un singular. Entonces, si yo ya sé que es femenino, genitivo, singular, sé que es genitivo, sé que es singular, ya puedo traducirlo. Y lo puedo traducir correctamente. Significa de una voz. Entonces, ya puedo hacer un exégesis, hermanos. Si no lo traduzco, si no lo analizo, si no lo identifico como lo que es, no puedo traducirlo adecuadamente. Entonces, la palabra foné se analiza como foné, femenino, genitivo, singular, de una voz. Se escribe la forma de diccionario y luego estas tres, no son letras, porque unas son dos letras. Podrías, si fuera getes, ahí, fonaí, entonces sería fonaí. Si fuera fonaí, sería femenino, nominativo, plural. Y entonces serían voces. Y dijera fonaí. Entonces, las terminaciones en griego nos dicen exactamente cómo traducir, cómo hacer la exégesis adecuada. No sé si queda claro, hermanos. Hay una explicación alterna aquí. Les dije del profesor Luis de Fluchín, donde habla de los diferentes casos, usando una palabra complicada con 6 nombres diferentes. Ahorita la podemos ver, pero antes de verla, no sé si tienen alguna pregunta. Ya me pasé del tiempo un poquito, hermanos, pero ¿tienen una pregunta? Adelante, ¿no? ¿Alguien quiere hablar? Pero tiene el micrófono cerrado. Queda claro, hermanos. Este es básico lo que vimos ahorita, es importantísimo. Profesor, Sí, adelante. sí, hermano, creo que sería demasiado optimista decir que está claro. Ok, hermano. Para mí, porque Sí, sí, yo sé que hay bastantes detalles que todavía sí. necesitamos memorizar. Incluso recién tenemos el alfabeto completo con sus minúsculas y mayúsculas. Sí. Ahí todavía haciendo muchos movimientos en nuestra mente. Sí, cierto. Pero son cosas que una vez que se memorizan, luego uno tiene que pasar a la práctica, leer y leer y leer. Es lo que nos va a permitir agarrar el asunto, ¿no? Sí. Entonces, claro, ahorita no, sería, yo Sí. no podría decir, está claro. No, sí, profesor, está clarísimo. No, es mentira, no está clarísimo. Claro, Pero hermano. Gracias por la sinceridad. sí tenemos, hermano, digamos, que es lo que nos ayuda, a mí me ayuda, tener el camino por donde debo seguir. Entonces, esto que acabamos de ver para mí sí me ayuda bastante, porque esto me da, lo que me está dando es una guía por donde debo pasar. Y por ahí, bueno, me tengo que ir. Muchas gracias, profesor. Gracias por la sinceridad, hermano. Los ejercicios están diseñados justamente, hermano, para confirmar lo que hemos aprendido. Están muy bien pensados los ejercicios y nos van a ayudar a consolidar lo que aprendimos. Profesor.
Adelante, hermano. Bueno, lo que yo quería opinar también es que, como decía el hermano, también me cuesta entender un poco porque yo primera vez que escucho esto, entonces verdaderamente quedé un poquito medio, no sé, no capté bien todo porque como veo que es muy rápido, quedé, pero en parte lo entendí, en parte no, lo seguía nomás. Pero en realidad, yo primera vez que escucho esto. Y Ok. para mí se me está haciendo ya como que no tiro la toalla porque veo que es muy rápido. Entonces aquí me quedé, escuché, alcancé a anotar algo, no alcancé a anotar porque a mí me gusta ir anotando para ir aprendiendo. Entonces, lo único que me acuerdo es que es Fonet y cuál es la otra palabra, Tencardía. Eso me acuerdo, nada, los demás no lo entendí nada. Verdaderamente no lo entendí porque me cuesta. Entonces, por eso me encuentro que vi que avanzaba, puta, yo quería anotar, no podía anotar. Entonces aquí estoy, pues. Estoy haciendo el empeño, como dijo el hermano, agarrar algo para aprender, pues. ¿Mm? Así que eso quería decirle, yo al menos a mí me va a costar, se lo digo sinceramente, a mí me va a costar mucho. Pero aquí le estoy haciendo empeño a la hojita, a ver, anotar, alcanzar a anotar algo. No sé si le pasará a alguno hermano igual que a mí. Eso quería decirle. Hermano Abraham, Sí, hermano. por acá Rodrigo. Y tranquilo, hermano Abraham, que yo creo que a todos los auditores, los estudiantes que estamos en este minuto, que somos un buen número, sobre 70 por lo que veo, y de todas las edades, a todos nos va a costar y nos está costando de la misma forma. Yo quiero solidarizar con usted de que también veo que no es fácil, Mm, cuesta, de verdad, y yo creo que hay que tomarlo con calma. Al profesor yo le doy las gracias, profesor, porque excelente maestro, se nota que lo respalda la experiencia, la academia, así es que se agradece, es bien claro, usted es bien claro, pero sí, es bastante información. Pero hermano Abraham, tranquilo, tranquilo, yo creo que tenemos que ir asociando los que nunca hemos tenido el griego, como dije de un comienzo, lo más cerca al griego es el yogurt, ¿no es cierto?, que nos compramos en el supermercado. Pero si nos vamos asociando a poquito, yo creo que Ya, pues, vamos a ir asimilando. Así es que tranquilo, hermano Abraham. ya, No gracias. nos asustemos, no nos asustemos. A todos nos pasa, créame. Yo estoy parecido a usted. Ya, gracias, mi hermano, por su apoyo. Mire, hermano, nada más para darle un poquito de ánimo. Dije al principio que es importante que cada día dediquemos un tiempo a esto, ¿no? Porque sí, al principio, les voy a decir una cosa, yo tomé un curso en inglés. Para el primer paradigma, yo no sé cuántas horas me tomó aprender el vocabulario y los paradigmas en inglés, hermano. Me tomó mucho más tiempo. Pero una vez que di el primer brinco, lo demás ya fue más sencillo, ¿no? O sea, ahorita están ustedes en la etapa donde están aprendiendo algo que desconocían algunos totalmente, ni siquiera el alfabeto, ¿no? Entonces, es normal que ahorita hasta cuesta trabajo leer lo que estamos viendo, ¿no? Pero, hermanos, es el primer paso, tienen que tomarlo en cuenta, número uno. Número dos, tienen que dedicarle tiempo, ¿no? O sea, hay que dedicar cada día una hora para revisar vocabulario, paradigmas, repasar, volver a leer el texto. El texto está simplificado, es decir, bueno, en cierta manera simplificado, concentrado, lo que debemos saber de cada tema. Realmente lo que es la primera declinación, he visto otros libros más complicados. Aquí lo resume ya en ciertos puntos, la primera declinación. Y lo otro que diría, hermano, es que para cruzar el río primero hay que mojarse, hay que dar el primer paso, ¿no? Y no es fácil, pero los valientes dan el primer paso, el segundo, y luego siguen adelante, hermanos. Yo les invito a que todos sigamos. Yo sé que sí, en la primera, segunda lección puede costarnos trabajo, porque no conocíamos ni siquiera el alfabeto, quizá, ¿no? Algunos eran analfabetas, valga decir la palabra sin ofender, pero ahora ya todos pueden leer, hermanos. Esa es una bendición, yo lo veo una bendición ya. Los que hicieron la tarea ya pudieron leer 3 pasajes bíblicos, no entendieron nada de los pasajes, estoy de acuerdo, pero pudieron hacerlo. Entonces, ahora viene otro reto ahorita, van a leer ustedes unos versículos. En los versículos de la tarea tienen que encontrar las palabras de la primera declinación, porque ya saben cómo terminan las palabras.
Y luego van a tener que hacer también el análisis gramatical. O sea, ya se van a enfrentar en esta tarea con un análisis gramatical de palabras de la primera declinación. Son pocas palabras, son como 5, son 4 versículos. Son como 5 veces que aparecen las palabras, o 4 o 5. Son pocas veces, pero ya es el primer paso, hermanos, enfrentarnos con una lectura y tratar de hacer el análisis gramatical, ¿no? Entonces Pastor, Permiso. otra pregunta, ¿el sustantivo lo explica la próxima semana? perdón, otra vez la pregunta, no escuché bien. ¿El sustantivo lo va a explicar la próxima semana? ¿Lo va a dejar Bueno, pendiente, que es de la clase 2? este es un sustantivo. Los nombres en español decimos sustantivo, verbo, complemento. Aquí en griego estamos usando los nombres, verbos y objeto directo, ¿no? Entonces ya vimos los sustantivos del femenino. La próxima semana vamos a ver sustantivos o nombres de la segunda declinación, que es el masculino y neutro. Gracias. Profesor Marcos, Adelante, hermano, sí. quería darle una palabra de ánimo a los hermanos. Yo cuando comencé el griego también fue difícil. Y es como cuando uno empieza de niño a aprender a leer o a aprenderse los números o a aprenderse la tabla de multiplicar. Si uno no practica, no se la puede aprender nunca. Y entonces es cuestión de enfrascarse ahí. En el texto que nos dio el profesor Marcos, hay un libro que es muy sencillo y les puede ayudar como una lectura alterna. Y es el libro de Aprendiendo Griego, de Hale Clarence, creo que se llama. Clarence ¿No? Hall, sí. Eso lo pueden bajar por PDF. Yo se lo pasé a mi grupo, ¿verdad? Y lo conseguí y se lo mandé al grupo. Miren, cualquier duda, busquen allí y vean y comparen y tal. Y eso los va a ayudar, porque no es enfrascarse nada más. Si usted no entendió aquí, busquen en otro lado. ¿Ok? Hermano, disculpe, ¿eso usted lo compartió en PDF? Sí, para el grupo de griego aquí de Chile. Hermano, si lo Ah, compartes en el grupo de profesores adjuntos, para que cada profesor lo comparte en su Perfecto. grupo, porque Sí, estamos lo de voy a diferentes compartir. países. Compártelo ahí Otra, y otra, los profesores lo comparten con su grupo y todos lo tenemos, ¿no? perfecto, sí lo voy a pasar. Otra cosita, profesor. Yo estuve viendo los ejercicios en la última que usted nos mandó, que cuando se dijo que estaba un poco borroso, en la última salen los resultados, Sí. pero los resultados no concuerdan. Por lo menos la de 2 Timoteo 2:22, yo veo que subrayaron, pues, allí fueron las desinencias, pero de la segunda declinación, no es la primera. Ahora no sé si es en este que usted me mandó ahorita o está en el libro original que usted nos mandó antes. A ver, abran su libro, hermano, en la página 233. Todos hablan en la 233. Ya sé lo que pasó, hermano, sí, tienes razón. Sí, ¿verdad? Tienes razón en el sentido de que, ¿cómo diría? Cuando se elaboró el texto, algunas cosas se copian directamente eh, eh, del Nuevo Testamento en griego, y luego al agregar el subrayado de las palabras, si quieren, subrayen adecuadamente. En la página 233, dikaiosune es una palabra, ya se la estoy diciendo, hermanos, pero el chiste es que ustedes hagan el análisis gramatical. Luego, agapen, sí, ahí dice pistin, se corrió la línea que debía estar en pistin e irene, tienes razón. Gracias por la observación. Y la primera, profesor, tas neutericas o neutericas, también es de la primera. Y la Tas segunda también, que es pasión, epitumías, epitumías. sí, sí, hermano. Entonces, aquí la tarea, hermanos, es subrayar, subrayar. Y subrayar las palabras de la primera declinación y enfrentarse ya con el aspecto del análisis gramatical, ¿no? Entonces,
Este ejercicio yo sé que para algunos va a ser un poquito difícil. En los otros ejercicios que tienen en la tarea es para afirmar los conocimientos. La primera es que la palabra clave otra vez de la primera columna coincida con la misma forma, o sea, Ujú. la misma forma y puede haber más de una coincidencia. Es para que otra vez sigamos analizando gramaticalmente. El ejercicio B es para que el artículo corresponda con el nombre. O sea, como dije, debe haber una coincidencia entre el artículo y el nombre. Y luego viene el caso y el significado, donde hay que identificar diferentes casos. Y luego el subrayado. Tienes razón, hermano, ¿no? Sí, no, Quiero y leer. los demás sí están bien, es solamente ese texto. Sí, tiene Los otros versículos sí están bien, lo único que está un poquito, que está errado, es que en la segunda de Corintios, creo que es 13, algo así, 8 al 13, el 9 no es el 9, es el 11. es el 11b, la segunda parte del 11, sí. Eso. Y en el que usted mandó dice 9, este no es. Sí, sí es la segunda parte del 11. Eso. Pero ese Muy sí está bien. bien subrayado. Ese Sí, sí. esto es lo que van a ver en los grupos pequeños en cada país. O sea, este Correcto. ejercicio es el que se va a analizar. Es donde ustedes tienen la oportunidad de practicar, hermanos. O sea, la idea es que la tarea le hagan antes de la reunión que tienen con su grupo, porque si no la hacen, no aprovechan el tiempo, ¿no? Si ya la idea del grupo simplemente es ir compartiendo, ver dudas que surjan y que cada uno participe con alguno de los ejercicios, ¿no? Entonces, la parte práctica es la más importante. O sea, que ahorita hagan la tarea y luego participen en su grupo de práctica con cada maestro adjunto. Entonces, hermanos, mira, es normal, hermano, tienes razón, que ahorita lo veas difícil, diferente, pero yo creo que ahorita en el esfuerzo de esta primera y segunda lección va a ser un paso gigante. Vas a ver que la tercera lección va a ser más sencilla. Si dominas 1 y 2, la 3 va a ser más sencilla. Así es. Y la 4 vamos a entrar con verbos ya. Entonces, en la 4 con verbos es otro tema diferente, pero entramos a otro aspecto del idioma. Como dije, son nombres, verbos y objetos, ¿no?